Buenos días, bienvenidos a nuestro vivero aquí en Jean-Marie Chocolat. Le habla Juan Echevarría, propietario y mentor, digamos, de este proyecto. Aquí es donde todo comienza, básicamente la selección de productos de unos clones especiales de cacao, los cuales queremos que se propaguen en todas las fincas de Puerto Rico para conservar la calidad de chocolate especial que Puerto Rico debe producir para el mundo. Así que este es nuestro vivero, aquí es donde nosotros hacemos los injertos, desarrollamos los patrones. Tenemos compañeros hoy que van a estar recogiendo productos para su finca a través de un programa que participamos de ayuda del Departamento de Agricultura a través de FIDA y el municipio de Aguada. Logramos desarrollar unas 45 fincas, 45 agricultores nuevos que están entrando a lo que es la industria del cacao en Puerto Rico. Y nosotros pues le estamos produciendo esos árboles especiales con una garantía de compra de esa producción en un futuro. Esa es parte de impulsar el desarrollo de esta industria a través del país con un norte bien claro, que es que produzcamos uno de los mejores cacaos del mundo, si no el mejor. Esa es nuestra meta. Aquí podemos ver uno de los árboles que estamos entregando hoy. Esto es un injerto, ya está en pleno desarrollo, está listo para ir al campo. Así que los agricultores que están recogiendo sus árboles hoy, ya mañana van a estarlos sembrando. Y seguimos propagando cacao fino y de aroma en Puerto Rico. Okay. Esta es una de las variedades que estamos tratando de propagar. ¿Por qué? Porque este cacao es un cacao criollo. Entonces, tenemos la especialidad de una semilla blanca de cacao de la línea de los criollos, donde al partir la semilla, vemos que esta semilla en su interior es completamente blanca. Esto es un cacao especial y queremos propagarlo porque los criollos originalmente no son muy productivos, pero en este caso tenemos este clon que es bien productivo, nos da un cacao de excelente calidad y eso es lo que queremos que llegue a la finca de nuestros agricultores a través de todas las islas. Muchas veces me preguntan por qué el cacao produce continuamente. Pues aquí vamos a utilizar este árbol para poder explicarles de manera lo más sencilla posible por qué eso sucede. La producción de cacao es continua porque el cacao, una vez llega a los 2 años de edad aproximadamente, comienza a florecer. Todo esto que ustedes ven por aquí son flores y esas flores salen semanalmente o cada 7, 8, 10 días. Y van saliendo flores nuevas, entonces empieza a ver un cuaje de esas flores, o sea, se empiezan a convertir en frutas. Y por eso vamos a ver desde frutas maduras en el árbol, frutas comenzando a crecer a medio crecimiento, otras que están más desarrolladas y así sucesivamente. Por lo tanto, una vez se establece el ritmo de floración, ese ritmo va a determinar la productividad del árbol y nosotros vamos a estar cosechando cacao básicamente entre 15 a 20 días de la finca continuamente, porque este es un proceso que nunca termina. El cacao comienza a florecer y nunca se detiene en su floración.
Aquí estamos con Fernando, su finca está en Carite, después él va a buscar la manera de que ustedes conozcan dónde está y lo que él hace, pero lo importante es que está sembrando cacao allá en su finca. Hoy se está llevando unos arbolitos de aquí de nuestro vivero, que es básicamente donde completa la fase de lo que nosotros hacemos. Seleccionamos material, lo desarrollamos y ponemos el mejor material posible en las manos del agricultor. Eso es lo que nos motiva y así es que queremos que esta industria siga creciendo a través de toda la isla.